Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos. Durante esta clase repasaremos definiciones, conceptos básicos, algunos conceptos también de farmacocinética y farmacodinámica, resistencia, mecanismo de acción, clasificación e indicaciones frecuentes y útiles de estos antimicrobianos. Cuando uno se pregunta cuál y qué características debe reunir el antimicrobiano ideal, se enfrenta a diferentes variables a tener en cuenta para tratar de responder este interrogante. Debe poseer acción selectiva, tener acción bactericida frente a bacteriostático. Esto, si bien depende de la condición clínica y la condición que vayamos a tratar, en un tratamiento empírico inicial, en un paciente grave, que sea bactericida es algo que vamos a tratar de elegir, que no sea gran inductor de resistencia, que pueda permanecer estable en líquidos corporales, ser soluble en humores y tejidos, dependiendo el cuadro clínico, el foco, la etiología y el germen que queramos nosotros tratar, que no sea inductor de respuesta alérgica, tener espectro de acción limitado, y si todo esto fuera igual, el costo del antimicrobiano sería algo que nos haría decidir qué es mejor para nuestro paciente. Siguiendo con la diapositiva anterior, es importante definir nuestro antibiótico ideal para nuestro paciente debido a que el 20% de los pacientes de la consulta ambulatoria reciben antibióticos, aproximadamente un 20% de los pacientes ambulatorios de consultorio y de la emergencia reciben una prescripción de antibióticos. Un 20% aproximadamente de ellos presentará algún efecto adverso relacionado a nuestra prescripción, y estos efectos adversos pueden llegar hasta un 30% en los pacientes internados, un poco menos en los ambulatorios. Entre el 40 a 50% de los pacientes hospitalizados reciben antibióticos. En nuestro nosocomio, el Hospital Lago Mayores, ese número a veces es mucho mayor. Esto consume casi el 50% del presupuesto farmacéutico hospitalario y representa entre un 15 a un 20% del gasto total en salud. Entre un 30 a un 40% del total de las prescripciones de los antibióticos en pacientes hospitalizados son inadecuadas. Es por esto que conocer nuestro antibiótico ideal es de vital importancia en nuestro accionar como médicos. Las bases en la cual nosotros vamos a sustentar un correcto uso de un antimicrobiano radica en el diagnóstico preciso de una infección. Esto se puede lograr con una correcta anamnesis y una confección adecuada de una historia clínica. Predecir el agente etiológico y su sensibilidad a los antimicrobianos es de vital importancia. Podemos citar como ejemplo un paciente que sospechamos que tenga una infección urinaria donde el agente etiológico va a ser un bacilo gram negativo, como una Escherichia coli, y la sensibilidad a nuestro antimicrobiano, que puede variar en el lugar donde nos encontremos, pero por ejemplo si elegimos una quilonora como la ciprofloxacina, en donde actualmente la Escherichia coli tiene una sensibilidad a esta o una resistencia del 30%, versus una trimetroprima sulfamethoxazol que puede llegar a un 60%. Conocer estos datos es de vital importancia. Si estamos frente a un huésped sano o inmunocomprometido, claramente es diferente. Una inmunosupresión debido a una enfermedad oncológica o oncohematológica por fármacos que inmunosupriman como los corticoides o una enfermedad infecciosa como el HIV nos replantean nuestro tratamiento empírico inicial y nuestra cobertura antibiótica. El lugar de la adquisición de la infección puede ser que venga de la calle, va a ser de la comunidad, que esté relacionado con los cuidados de la salud, por ejemplo un paciente que dializa o que concurre en forma frecuente a un hospital, por ejemplo a recibir tratamiento oncológico, o un paciente que ingresa por cualquier razón a un nosocomio y después de 72 horas internados comienza con signos de infección. Como ya hemos hablado, el tratamiento empírico inicial que se realiza en la mayoría de los pacientes, más del 90%, ya sean ambulatorios u hospitalizados. Esto se debe usar no más de 72 horas, tiempo suficiente para evaluar una respuesta clínica, que podemos decir que cese la fiebre, la estabilización clínica y hemodinámica, la frecuencia cardíaca, su presión arterial, su estado clínico general
mientras esperamos los cultivos y serologías realizadas al ingreso para continuar con nuestro tratamiento empírico inicial o un ajuste de la medicación. Claro que es importante, ya sea en pacientes internados o ambulatorios, la vía de administración y la dosis. Hay pacientes graves que claramente requieren un tratamiento rápido y por vía endovenosa y a dosis altas, dependiendo también el lugar de la infección. En cambio, otros pacientes que con un tratamiento bioral, que tengan buena disponibilidad, el antimicrobiano puede ser una excelente opción terapéutica. Continuando con la diapositiva anterior, es de vital importancia el drenaje de colecciones, retirar cuerpos extraños, catéteres, etc. y liberar obstrucciones de la vía biliar para una mejoría clínica del paciente. Es muy importante identificar el microorganismo responsable, ya sea a través de métodos serológicos, realizar cultivos de materia fecal, de orina, hemocultivos, de vías aéreas, secreciones, etc., que nos guíen en nuestro tratamiento. Siempre vamos a monitorizar la respuesta clínica, buscando factores hemodinámicos, presión arterial, frecuencia cardíaca, descenso de la curva febril. Por supuesto, también vamos a buscar en los análisis y los métodos diagnósticos complementarios, por ejemplo, la disminución de la leucocitosis, los reactantes de fase aguda que desciendan. La duración de la terapia antimicrobiana va a depender de la etiología que nosotros estemos tratando. Hay algunas que son más cortas, por así decirlo, como puede ser una infección de vía aérea superior, versus a una larga, como puede ser una osteomielitis o una endocarditis. La mayoría de los esquemas antibióticos están pautados y respetar la duración del tratamiento antibiótico es vital. La terapia adyuvante nos refiere a que muchas etiologías infecciosas o cuadros clínicos requieren un aporte extra de otros tratamientos, como pueden ser gamma-globulinas, como pueden ser los corticoides, como pueden ser los factores estimulantes de colonias en los pacientes neutropénicos. Y por último, discernir la fiebre infecciosa de no infecciosa es vital. Más del 30% de las fiebres, ya sean ambulatorios o internados, pueden no ser infecciosas y puede deberse a procesos oncológicos o colagenopatías, como por ejemplo la vasculitis. En esta diapositiva podemos ver múltiples emergencias infectológicas, nombrando algunas como la meningococcemia, el paciente neutropénico febril, las meningitis bacterianas, pacientes sépticos, endocarditis, infecciones necrotizantes de piel y partes blandas, infecciones graves de cabeza y cuello. Todas estas infecciones requieren un tratamiento empírico inicial, como ya algo mencionamos. Esto reduce la mortalidad en un 50% cuando es adecuada. En infecciones graves, como las mencionadas, la demora mayor a 2 horas en el inicio de la terapia antimicrobiana aumenta la mortalidad, casi en un 10% por cada hora que se demora. Por esto, conocer el antimicrobiano y no enlentecer la administración es de vital importancia. La respuesta al tratamiento antibiótico depende de una adecuada interacción entre el huésped, la bacteria y el antibiótico, y es la base en la cual descansa el uso racional de los antibióticos. La complejidad de esta interacción que podemos ver se refleja en la variabilidad en relación a la dosis respuesta. La farmacocinética involucra la biodisponibilidad de la droga en el organismo e incluye la absorción, la unión a proteínas, droga libre es igual a droga activa, el volumen de distribución, la vida media, su biotransformación hepática y su excreción renal y extrarrenal. Es importante destacar que conocer estas variables es de vital importancia. Voy a nombrar como ejemplo la excreción renal y la extrarrenal, porque muchas veces el aclaramiento del fármaco depende del estado de su función hepática o de su función renal. Y esto requiere un ajuste de dosis que se hacen por tablas o por guías que indican, según el filtrado glomerular, el intervalo de la dosis y la dosis a aplicar.
Si hablamos de farmacodinámica, esta evalúa la eficacia terapéutica en base a la relación entre dos variables, concentración plasmática del antibiótico y la concentración inhibitoria mínima del microorganismo a ese antimicrobiano. Para que sea adecuada, el microorganismo debe ser sensible a la concentración que alcanza el antimicrobiano en el foco que nosotros queremos tratar. La dosis, la vía de administración y los intervalos deben ser correctos. Factores locales y los factores defensivos del huésped tienen que ser correctos. Vamos a nombrar un par de definiciones a conocer, como la concentración inhibitoria mínima, que es aquella que dice es la menor concentración del antibiótico capaz de inhibir el crecimiento bacteriano de 10 a las 5 unidades bacterianas en 1 mililitro de medio cultivo tras 18 a 24 horas de incubación. Y la concentración bactericida mínima es la menor concentración de antibiótico que destruye el 99,9% de las bacterias en un inóculo de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Otros conceptos que debemos conocer es el efecto post-antibiótico, EPA. Es la capacidad de un antibiótico de inhibir el crecimiento bacteriano por un tiempo prolongado, 6 a 8 horas, luego que los niveles caen por debajo de la CIM. Podríamos decir que el EPA es el tiempo que tarda en recuperarse una bacteria de los efectos derivados de su exposición al antibiótico. Este efecto lo tienen sobre los bacilos gram negativos los antibióticos como los aminoglucósidos y las quinolonas, y dentro del grupo de los beta-lactámicos solo los carbapenem, sobre todo contra la pseudomonas. La mayoría de los antibióticos tienen un efecto postantibiótico frente a los cocos gram positivos. Durante esta fase, las bacterias son más sensibles a la acción bactericida de los polimorfos nucleares y además permiten un mayor intervalo interdosis. Otro concepto es el efecto antitoxina o inmunomodulador. Algunos antibióticos tienen la capacidad de inhibir toxinas bacterianas y modular la producción de citoquinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral e interleuquinas. La clindamicina está en este grupo, que tiene capacidad sobre los anaerobios. El linezolid, sobre todo sobre la toxina de nombre Phantom Valentine de la Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. Y los macrólidos modulan la producción de citoquinas proinflamatorias antes de criptas. La muerte o la destrucción bacteriana producida por el contacto con el antibiótico puede clasificarse de dos formas: como muerte dependiente de concentración. Esto hace referencia es la eliminación de las bacterias más rápido cuando la concentración del antibiótico está apreciablemente por arriba de la concentración inhibitoria mínima, mayor a 10 a 12 veces. Si los antimicrobianos tienen efecto postantibiótico, esto puede establecer una pauta de dosificación que permita los niveles de antibiótico descender por debajo de la CIM durante una parte del intervalo de dosis, sin comprometer su eficacia. Los antibióticos que tienen este efecto son las quinolonas, aminoglucósidos, metronidazol, daptomicina, acitromicina y anfotericina. La muerte dependiente de tiempo, por otro lado, la actividad bactericida es constante y mayor cuanto más tiempo se mantiene la concentración del antimicrobiano por arriba de la CIM, tiempo mayor sobre CIM. Aquí deben mantenerse los niveles de antibiótico en sangre o en el foco por encima de la CIM durante el 50 al 70% del tiempo del intervalo interdosis, con los antibióticos con EPA, mientras que para aquellos que no tengan efecto postantibiótico, la concentración debe superar la CIM durante el 90 al 100% del intervalo. Esto implica que los mismos deben administrarse con cortos intervalos de tiempo interdosis o en infusión prolongada, de 4 horas, por ejemplo, o en forma continua. Esta propiedad la tienen los antibióticos beta-lactámicos, todo el grupo, glucopéptidos, linezolid, fosfomicina, clindamicina y tetraciclinas. Aquí podemos observar en forma de esquema farmacocinética y farmacodinámica. En esta diapositiva podemos observar un ejemplo en forma graficada en concentración tiempo del pico y los antibióticos que logran su efecto
concentración dependiente, como son las quinolonas, los aminoglucósidos, metronidazol, acitromicina, anfotericina, entre otros. Acá el ejemplo que podemos observar es, si bien es la misma curva, podemos ver en la parte de abajo la línea de la concentración inhibitoria mínima y como un antibiótico que nombramos previamente, como beta-lactámicos o glucopéptidos, son tiempo dependientes. Requieren estar más del 60% del tiempo por arriba de la concentración inhibitoria mínima para tener su efecto bactericida. Lo que es interesante destacar en esta diapositiva es un ejemplo de la concentración plasmática de un beta-lactámico cuando tiene una concentración inhibitoria mínima baja, y se puede ver el tiempo interdosis, que está gran parte de este por arriba de esta concentración inhibitoria mínima. Ahora, si la concentración inhibitoria mínima es elevada, yo tendría que aumentar mucho la dosis para tratar de lograr estar por arriba de la CIM sin lograr un efecto terapéutico o probablemente lograr efectos adversos. Frente a esta situación, una opción terapéutica adecuada sería realizar una infusión continua, como podemos ver el ejemplo de más abajo. Un interrogante que puede surgir en el uso racional de antibióticos es en quién indicar una infusión prolongada. Las dosis estándar deben ser reevaluadas en los pacientes con alto riesgo de fallo antibiótico, como el paciente crítico, portador de patógenos multiresistentes, como gérmenes BLE o carbapenemasa resistentes, inmunosuprimidos como antes hemos mencionado, o con altos volúmenes de distribución como los pacientes obesos. Otra estrategia de tratamiento antimicrobiano sería la combinación de antibióticos. Por ejemplo, para ampliar una cobertura, esto puede ser planteado en el paciente empírico inicial, en donde uno tiene bien definido el foco y quiere ampliar la cobertura, o sospecha que puede haber más de un germen involucrado. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos que tienen infecciones de piel y partes blandas, se hace una gran cobertura, muchas veces para cubrir diferentes etiologías bacterianas, mientras se espera el resultado de cultivos. El sinergismo de antimicrobianos, como se ha pautado muchas veces en el tratamiento de la endocarditis infecciosa, o reducir resistencia, por ejemplo, en el tratamiento de la tuberculosis. Introduciéndonos en el concepto de resistencia antimicrobiana, es importante destacar que la resistencia bacteriana es específica del antibiótico y no de la clase de antibiótico. Podríamos decir que una bacteria puede ser resistente a una penicilina, pero sensible a una cefalosporina, aunque todos son beta-lactámicos. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus es resistente a la penicilina, pero es sensible a las cefalosporinas de primera generación. O una pseudomonas puede ser resistente a la ciprofloxacina, pero puede ser sensible a la levofloxacina, siendo ambas quinolonas. Hay antibióticos que tienen capacidad de inducir la producción de mecanismos de resistencia. Se denominan antibióticos con potencial de resistencia y por esto se restringe su uso. Citamos como ejemplo la ceftazidina, la ceftriaxona, imipenem, ciprofloxacina, gentamicina o la vancomicina. Y hay otros que tienen sin potencial de resistencia, por lo cual no se restringe tanto su uso. Piperacina tazobactam, cefepime, meropenem o amicacina, entre otros. Desde el año 2012 han aumentado las infecciones producidas por microorganismos multiresistentes agrupados bajo el epónimo de escape, cuyas letras significan E de Enterococcus faecium, S de Staphylococcus aureus meticilino resistente, la K de Klebsiella, la A de Cinetobacter baumannii, P de Pseudomonas aeruginosa, E de Enterobacter y E por Escherichia coli. Algunos sugieren modificar el epónimo de escape y hablar de escape con C, a fin de introducir la C de por Clostridium difficile y dejar la E final para todas las enterobacterias. Es importante destacar que casi un 30% del total de las infecciones hospitalarias son producidos por estos patógenos y ocurren sobre todo en pacientes con internación prolongada, con morbillas severas, postoperatorios complicados, internados en unidades críticas y con uso previo de antibióticos. Esto aumenta su mortalidad casi en un 50%, la estadía hospitalaria y el costo de esto. Es importante siempre tener en cuenta que la elección del tratamiento en las enfermedades infecciosas se basa en la premisa que los resultados de susceptibilidad in vitro
son predictivos de la eficacia clínica, pero la resistencia microbiológica no siempre se correlaciona con la resistencia clínica. Citando un ejemplo, ocurre que cuando estamos frente a una bacteria con resistencia de beta-lactamasa de espectro extendido, conocidas como BLE, in vitro, en el laboratorio, el bacteriólogo la puede informar como que es sensible a la piperacin tazobactam. Pero sabemos que la respuesta clínica no es correcta y se comporta como resistente. Por eso, la indicación de tratamiento de un germen que presenta resistencia tipo BLE es con carbapenem. Las causas que seleccionan resistencia, como es de común conocimiento, es debido al gran sobreuso de este tipo de tratamientos. ¿Cuántos antibióticos indican en infecciones que son de origen no bacterianos? Dosis inadecuadas, horarios establecidos no de forma correcta, intervalos no indicados, suspender tratamientos antes del tiempo indicado. Y otro tema importante que se da cada vez más en los últimos tiempos es el gran uso de antibióticos con fines agropecuarios, lo cual son un gran generador de resistencia. Respecto a los tipos de resistencia, encontramos la natural, que es aquella que tiene una propiedad específica de las bacterias y su aparición es anterior al uso de antibióticos. Son mecanismos permanentes determinados en forma genética, no correlacionables con el incremento de dosis de antibióticos. En el caso de la resistencia natural, todas las bacterias de la misma especie son resistentes a alguna familia de antibióticos y eso les permite tener ventajas competitivas respecto a otras cepas. La resistencia se transmite de forma vertical, de generación en generación. En cuanto a la adquirida, aparecen cambios puntuales de ADN, mutación o la adquisición de nuevos materiales genéticos llamados elementos genéticos móviles, como los plásmidos, los tramposones y los integrones. La transferencia de genes se realiza horizontalmente, permitiendo no solo la transmisión de generación a generación, sino de bacteria a bacteria. De esta forma, una bacteria puede adquirir la resistencia a uno o varios antibióticos sin necesidad de haber estado en contacto con ellos. Esto constituye un problema gravísimo en la práctica clínica. Esto se detecta por pruebas de sensibilidad y se pone en manifiesto en los fracasos terapéuticos de un paciente infectado con cepa de un cierto tipo de germen que en otro tiempo fue sensible. Respecto a los mecanismos de resistencia, podemos mencionar inactivación enzimática de antibióticos, alteración o sobreproducción del objetivo bacteriano mediante modificación genética que codifica la proteína diana, la adquisición de un nuevo gen que modifica un objetivo no sensible a un fármaco, por ejemplo, unión a ribosomas o alteración del blanco, disminución de la permeabilidad de la envoltura celular del antibiótico, eliminación activa del antibiótico de la zona periplasmática o del interior de la célula, entre otras. Cabe destacar otro tipo de resistencia que no se puede dejar de explicar, que es el biofilm, que es una expresión de conductas comunitarias de las bacterias y son la causa de infecciones persistentes como la otitis media crónica, la osteomielitis, endocarditis protésica, catéteres o bronquiectasias infectadas. Los antibióticos fracasan aquí porque la mayoría trabajan sobre bacterias con alta tasa de replicación, cosa que no existe en el biofilm. Además, la convivencia de bacterias en estas poblaciones favorece la transferencia de factores de resistencia. En el biofilm, las bacterias viven en una matriz polimérica generada por ellas mismas, en el seno del cual se agrupan, según diferentes especializaciones, para favorecer su supervivencia. Interferir en este mecanismo, en este quorum sensing que se habla, es actualmente el blanco prioritario de investigación porque abre la posibilidad de un tipo nuevo de drogas antimicrobianas. En las imágenes de esta diapositiva podemos observar la estructura de las bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. La pared de la célula gram positiva está formada por una única
única capa homogénea de 20 a 8 nanómetros de grosor de peptidoglicano o mureína, situada por fuera de la membrana celular. Por el contrario, la pared de la célula gram negativa es más compleja. Posee una capa de 2 a 7 nanómetros de grosor de peptidoglicano rodeada por una membrana externa. Al realizar microfotografías electrónicas, se observa un espacio entre la membrana plasmática y la externa de las bacterias gram negativas y a menudo entre la membrana plasmática y la pared celular de las gram positivas. Este espacio se denomina espacio periplásmico y está ocupado por un gel, el periplasma. El espacio periplásmico de las bacterias gram negativas contiene muchas proteínas que participan en la captación de nutrientes. Podemos citar como ejemplos las enzimas hidrolíticas como proteasas, lipasas, fosfatasas, etc., que convierten las macromoléculas en productos más pequeños que pueden ser metabolizados por la bacteria. El espacio periplásmico contiene también enzimas que participan en la síntesis del peptidoglicano y en la modificación de compuestos tóxicos que podrían lesionar la célula. Esta reacción de entrecruzamiento se hace con la participación de transpeptidasas, también llamadas o denominadas proteínas fijadoras de penicilina, PBP, ya que son el sitio blanco de acción de la penicilina y de otros antibióticos beta-lactámicos. Estos se unen a las PBP, impidiendo la transpeptidación, provocando la lisis osmótica de las bacterias. Podemos observar en esta diapositiva desde que se introduce un antibiótico o grupo de antibióticos y hasta el momento que aparece la resistencia a dicho fármaco. Vemos que con el tiempo la brecha entre uno y otro se va achicando, y esto conlleva un grave problema y una crisis en el sistema de salud. Ya en el año 2013, el CDC declara que la raza humana está en una era post-antibiótica. Salen muy pocos fármacos antibióticos al mercado. Ya ninguno generalmente tiene gran espectro, como grupos beta-lactámicos o quinolonas, etc. Y si no, se genera un antibiótico para un tipo de germen puntual, para una localización infectológica puntual, y que por lo general al poco tiempo genera resistencia. Sumado a lo que dice CDC, en 2014 la Organización Mundial de la Salud declaró un estado crítico respecto a la resistencia de antibióticos. Respecto a mecanismos de resistencia puntuales, encontramos las beta-lactamasas de espectro ampliado, o BLEA. Son plasmídicas transferibles, como se enunció previamente, por conjugación entre bacterias del mismo género, y no deben confundirse con el mecanismo de resistencia tipo BLE, que se describirá a continuación. Afectan a las aminopenicilinas, ureidopenicilinas y cefalosporinas de primera generación. Son inhibibles por el sulbactam, el ácido clavulánico y la tazobactam. Las bacterias más afectadas por estas son las enterobacterias. Ahora sí, el tipo de resistencia beta-lactamasa plasmídica transferible de espectro extendido, o BLE, son muy importantes por su impacto clínico. Se las conoce por diferentes siglas y números. Son mutaciones puntuales de las BLEA en uno de los nucleótidos de la secuencia. El género más afectado es de la Klebsiella pneumoniae y aparece por uso indiscriminado de cefalosporinas como la ceftriaxona o la ceftazidima. Cuando se detecta, nunca deben usarse ninguna cefalosporinas, aunque el antibiograma indique sensible. Esto, como se anunció previamente, ocurre también cuando aparece la sensibilidad para piperacilina tazobactam. La indicación frente a este tipo de resistencia, por lo general y dependiendo de la flora de cada institución, son los carbapenem. Dentro de los mecanismos de resistencias puntuales encontramos uno que reviste mayor complejidad, gravedad y dificultad en la práctica médica a nivel mundial, que es un mecanismo de resistencia llamada carbapenemasas. Son enzimas que hidrolizan a todos los beta-lactámicos, incluyendo al último bastión de tratamiento antimicrobiano que poseemos, que son los carbapenem.
Se pueden distinguir tres grupos de enzimas, clase A, B y D. Por su elevada prevalencia y dispersión podemos destacar las siguientes, las cuales voy a nombrar ahora en la clase. La que es de tipo A, que se llaman carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, o famosa KPC, que es la más prevalente y la que debemos conocer. Ahora sí, entrando puntualmente en los antibacterianos, empezamos con la clasificación. En las próximas 4 diapositivas enumeran las diferentes formas de clasificarlos. El primer grupo de antibacterianos que vamos a hablar son los beta-lactámicos. Son un grupo más importante de los antibióticos debido a que son bactericidas, que es una gran propiedad, presentan amplio espectro y pocos efectos adversos. Dentro de estos encontramos las penicilinas, las aminopenicilinas, ureidopenicilinas, los inhibidores de beta-lactamasa, que generalmente van unidos a estos beta-lactámicos, el grupo de las cefaloponinas, los monobactámicos y los carbapenemas. Como mencionamos previamente, es la clase de antibióticos más importante, los beta-lactámicos, pues son rápidamente bactericidas, amplio espectro, seguros y poco tóxicos. Están formados por un anillo de beta-lactámico de 4 átomos de carbono, responsable de su actividad antimicrobiana, y un anillo tiazolidínico que juntos forman el ácido aminopenicilínico, el cual constituye la base de los beta-lactámicos. En cuanto al mecanismo de acción de los beta-lactámicos, son bactericidas, porque inhiben la síntesis de la pared bacteriana. La pared está formada por peptidoglicanos, que son cadenas de polisacáridos de N-acetilmuraínico o N-acetilglucosamina, que se alternan en forma lineal. Se alcanzan por cadenas laterales de tetrapéptidos que le confieren rigidez a la pared y protegen a la bacteria de la destrucción osmótica. Para conseguir este efecto bactericida, los beta-lactámicos deben unirse a las denominadas proteínas de unión a la penicilina, PBP, ubicadas en la membrana citoplasmática, e inhibir su actividad enzimática, o sea, la transpeptidación del peptidoglicano. Las PBP son enzimas endopeptidasas, carbopeptidasas, transpeptidasas, que intervienen en la síntesis del peptidoglicano. La inhibición de la síntesis del peptidoglicano conduce a la activación de enzimas autolíticas que destruyen la célula bacteriana. Los beta-lactámicos actúan en la fase de crecimiento bacteriano y no en la de reposo, en la cual no se produce síntesis de la pared. Las bacterias producen diferentes tipos de PBP que son semejantes estructuralmente, pero diferentes en el número y las funciones que cumplen, y en la afinidad por diferentes tipos de beta-lactámico. Generalmente se necesita la activación simultánea de muchas de ellas, PBP, para que los beta-lactámicos produzcan efectos letales sobre la bacteria. Dentro de la clasificación de penicilinas podemos encontrar las penicilinas naturales, como la penicilina G o la penicilina B, las aminopenicilinas, la amoxi y la ampicilina, las penicilinas antiestafilocóccicas, la carboximetilcilina y las ureidopenicilinas como la piperacilina. El espectro antimicrobiano de la penicilina G abarca cocos gram positivos, cocos gram negativos como la Neisseria meningitidis y bacilos gram positivos como el Clostridium bacillus, tanto facultativos como anaerobios, así como espiroquetas y aquellos bacilos gram negativos anaerobios. La producción de derivados semisintéticos del ácido 6 aminopenicilínico permitió disponer la preparación de activos bioral con mayor resistencia a las beta-lactamasas y mayor capacidad de penetración en las bacterias gram negativas, que son las aminopenicilinas y las penicilinas antiestafilocóccicas. Las penicilinas antipseudomonales, como la carboxi y la ureidopenicilina, si bien son estables frente a las beta-lactamasas cromosómicas propias de las pseudomonas, pero no lo son
frente a las mídicas, por eso han caído en desuso. Y encontramos en este grupo la piperacilina, que junto con el tazobactam es un antibiótico seguro que se usa en gran medida en clínica médica, ya que tiene muy buena cobertura contra cocos gram positivos, bacilos gram negativos, tiene actividad importante antianaeróbica y frente a la pseudomonas. Los llamados inhibidores de las beta-lactamasa son moléculas que contienen en su estructura un anillo beta-lactámico. No tienen casi ninguna acción antibiótica, pero presentan una gran afinidad por las beta-lactamasas. Estas enzimas son producidas por las bacterias que destruyen la actividad de determinados beta-lactámicos de acuerdo al tipo de enzima. Los inhibidores son conocidos como inhibidores suicidas, debido a que una vez que se unen a la enzima, la destruyen, pero estos también son destruidos. Hay tres tipos en uso clínico: el ácido clavulánico, el surbactam y, como veremos a continuación, el tazobactam. Estos inhibidores, unidos a penicilinas o cefalosporinas, recuperan la actividad perdida de estas como consecuencia de la producción de beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas deben ser susceptibles al inhibidor para que esta combinación sea efectiva. Podemos citar como ejemplo: la beta-lactamasa producida por el Bacteroides fragilis es susceptible al surbactam. Por lo tanto, la combinación de ampicilina-surbactam es adecuada para tratar las infecciones por este microorganismo. Acá podemos observar al tazobactam en su unión con la piperacilina. Este antibiótico, que genera gran cobertura y de amplio espectro, ya que cubre cocos, bacilos, anaerobios y a pseudomonas, patógenos generalmente asociados a las internaciones y asociados a los cuidados de la salud, como antes se habló, es el antibiótico empírico inicial para los pacientes neutropénicos febriles, los pacientes que requeremos una amplia cobertura, que presentan más de un foco. Son bactericidas y son antibióticos que no inducen resistencia, como veremos otro o se ha nombrado previamente. Es de vital importancia que todo médico conozca este tipo de antibióticos debido a las propiedades que antes mencionamos. Aparte, se puede utilizar para cubrir infecciones respiratorias, intraabdominales, de la vía urinaria y hasta de piel y partes blandas. La ceftazidima avibactam es una novedosa cefalosporina unida a un inhibidor de beta-lactamasa que fue aprobado por la FDA en febrero de 2015. Es activo frente a bacilos gram negativos, tales como las pseudomonas o algunas enterobacterias también. La adición del avibactam a la ceftazidima protege a esta de la degradación por patógenos productores de beta-lactamasa de espectro extendido e inhibidores de la carbapenemasa como la KPC y también por mecanismo AMC. Si bien en un principio la ceftazidima estaba aprobada para infecciones intraabdominales complicadas, sumado a metronidazol, e infecciones complicadas del tracto urinario, ya en el año 2018 el CDC aprobó este antibiótico para la neumonía asociada a ventilador en pacientes con cuidados críticos. Es imperativo que la ceftazidima avibactam se use de manera responsable para que pueda conservar su efectividad. En esta diapositiva, una vez más, repasamos las propiedades de la piperacilina tazobactam, como su amplio espectro, que no genera resistencia, la eliminación renal y biliar, y por lo tanto está indicado en pacientes con neumonías graves, sépticos, neutropénicos febriles, más de un foco probable, etc. Esta combinación, que generalmente se utiliza en dosis de 4,5 gramos cada 6 u 8 horas, es muy activa contra los cocos gram positivos y negativos, incluido el Zambezi, enterococos, bacilos gram negativos, pseudomonas, anaerobios intestinales, sobre todo los bacteroides como grupos fragilis y bucales, Streptococcus, Protella, etc. No induce resistencia, se elimina como droga activa por vía biliar y renal, alcanza muy buenas concentraciones en pulmón y está indicado en todas las patologías que recién vimos. Es de notar la importancia del conocimiento de este antibiótico. En
esta diapositiva podemos observar los efectos adversos más frecuentes de los grupos de antibióticos beta-lactámicos. Es importante que todo médico conozca tanto las indicaciones como los efectos adversos de todos los fármacos que indica, en especial los antimicrobianos. Cabe destacar que es importante que uno se los enseñe y se los diga al paciente que se está por prescribir el antibiótico, dado que es importante que no desista de usar el antibiótico si aparece alguno de ellos o se comunique con la brevedad. Advertirlo de los efectos adversos puede llevar a cumplir un esquema de tratamiento antibiótico correcto. Las cefalosporinas resultan de modificaciones en las cadenas laterales en posición 3 del anillo y 7 del anillo bacterolactámico. Acorde con su espectro antimicrobiano y el momento de su desarrollo, se clasifica en diferentes generaciones. En general, podemos decir que a medida que sube la generación, las cefalosporinas van perdiendo potencia contra los cocos gram positivos, sobre todo el estáfilo, y van ganando actividad contra los bacilos gram negativos. Las cefalosporinas de primera generación son muy activas contra el Staphylococcus aureus meticilino sensible, algunos bacilos gram negativos como el coli, proteus y algunos neumococos. No tienen actividad contra el enterococo ni anaerobios como los bacteroides, ni el Staphylococcus aureus meticilino resistente hospitalario o comunicado o de la comunidad. Generalmente son usados para infecciones por SAMESE, endocarditis, artritis, osteomielitis y celulitis, y en profilaxis de cirugías. Las cefalosporinas de segunda generación, su espectro antimicrobiano es similar a las de primera, con mayor actividad contra el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis, estos ambos cocos gram negativos, y bacilos gram negativos como la Klebsiella y el Proteus. Tenemos el cefaclor activo por vía oral y la cefuroxima por vía oral y endovenosa. Pertenece a este grupo la cefoxitina, única cefalosporina activa contra anaerobios intestinales, Bacteroides fragilis, pero inferior a otros antianaeróbicos y no disponible en Argentina. Las cefalosporinas de tercera generación nacieron con el propósito de mejorar la actividad frente a los bacilos gram negativos. Tenemos aquellas con actividad anti-pseudomonas, como la ceftazidima, dosis por lo general de 1 gramo cada 6 a 8 horas endovenoso, y sin actividad anti-pseudomonas, como la ceftriaxona, de 1 a 4 gramos día, endovenoso, la cefotaxima y el cefixima. Tiene muy buena actividad contra el neumococo, incluido el resistente a la penicilina, el meningococo, gonococo, Haemophilus, Moraxella y el SAMESE. La ceftriaxona es de uso endovenoso o intramuscular, la cefixima oral y el resto solo endovenoso. La vida media prolongada de la ceftriaxona y su farmacodinamia permite su administración en 1 a 2 dosis diarias. Ninguno tiene actividad sobre el Staphylococcus aureus meticilino resistente, germen problema si recordamos, enterococos y anaerobios. La ceftriaxona es selectiva en el tratamiento empírico, recordemos esto, de la meningitis de la comunidad, enfermedad de Lyme severa, la uretritis gonocóxica y la salmonellosis. Como efecto adverso de la ceftriaxona podemos decir el síndrome de barrio biliar y la sedulitiasis en administración prolongada por la precipitación de las sales de la misma en la vía biliar. La dosis para meningitis es de 2 gramos cada 12 horas. Este tipo de antibióticos, las cefalosporinas como la ceftriaxona, son indicaciones muy puntuales, ya que son, si recordamos, productores o generadores de resistencia. Por eso reservamos para las indicaciones y quizás podemos usar en este caso piperacillin tazobactam para infecciones similares. Dentro del grupo de cefalosporinas encontramos una asociación con una cefalosporina de tercera generación como la ceftazidima, es asociada a un nuevo inhibidor de beta-lactamasas como el avibactam, que si bien se parece a los beta-lactámicos, no es uno de ellos y tampoco se comporta como un inhibidor suicida como otros inhibidores como el sulbactam, por ejemplo, sino que este no se destruye al hidrolizar la pared de la bacteria.
Este antibiótico, esta combinación surge dada la necesidad de cubrir algún tipo de resistencias más complejas, como hemos nombrado previamente, frente a bacterias, bacilos gram negativos, productores de BLE y productores de carbapenemasas tipo KPC para infecciones. Primero se vio en vías abdominales y vías urinarias y después frente a cualquier tipo de infección complicada frente a una bacteria que provoca este tipo de resistencia, siendo aprobada ya hace varios años, a partir del 2016, y la cual contamos nosotros en nuestro medio para hacer frente a este tipo de infecciones tan complejas como hemos enumerado. Respecto a las cefalosporinas de cuarta generación, tenemos el cefepime y el cefpirome. Tienen el mismo espectro antimicrobiano que las cefalosporinas de tercera, pero con mayor actividad contra bacilos gram negativos resistentes, y en este caso sí presentan cobertura para la Pseudomonas aeruginosa. Alcanzan altas concentraciones en el espacio periplásmico de los bacilos gram negativos, pero este grupo no tiene actividad frente a los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, enterococos anaerobios intestinales, pero sí conservan actividad sobre los cocos gram positivos y cocos gram negativos. No son tan estables frente al tipo de resistencia de beta-lactamasa de espectro extendido, y cabe destacar que el cefepime puede producir un estado epiléptico no convulsivo, sobre todo en los pacientes que se le indica con fallo renal. Las cefalosporinas de quinta generación encontramos la ceftarolina y el ceftalozano asociado a tazobactam. El espectro es similar al de cuarta generación, tiene alta afinidad sobre las PBP2A. Recordemos que generalmente tienen que inhibir a más de una PBP para producir la destrucción osmótica de la célula y su efecto bactericida. Tienen actividad frente al SAM-R, Staphylococcus aureus meticilino resistente. De hecho, fueron creadas para este tipo de target. No activa frente al enterococo y su utilidad es para gram negativos multiresistentes. La unificación del ceftalozano tazobactam se creó para las infecciones de piel y neumonías. Los carbapenem, patentados en el año 1976, derivados del hongo Streptomyces, están formados por un anillo betalactámico y un anillo lateral hidrolínico. Son antibióticos rápidamente bactericidas con alta afinidad a las PBP mencionadas previamente, sobre todo PBP2 y 3 en los bacilos gram negativos y las PBP 1, 2 y 4 en los cocos gram positivos. Poseen un efecto postantibiótico largo sobre cocos gram positivos, cocos gram negativos y bacilos gram negativos. Son estables frente a las beta-lactamasas de espectro extendido, lo cual es una indicación fundamental, y son los antibióticos de más amplio espectro que contamos a la fecha. Como mencionamos previamente, este grupo de antimicrobianos, los carbapénicos, tienen alta afinidad sobre PBP de cocos y bacilos. Al actuar sobre la pared, les da su potencialidad bactericida. Son activos contra cocos gram positivos. Podemos mencionar Staphylococcus aureus meticinos sensibles, neumococos, incluidos los penicilinos resistentes, estreptococos y enterococos. Cocos gram negativos como el meningococo y el gonococo, bacilos gram negativos y frente a la Pseudomonas aeruginosa, incluidos las cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, anaerobios bucales e intestinales y cierta actividad in vitro contra algunas micobacterias. Son inactivos frente a los Staphylococcus aureus meticilino resistente hospitalario de la comunidad, el enterococo, Peaceum, Conilobacterium, Stenotrophomonas, Burkholderia cepacia, el Clostridium mycoplasma y la clamidia. Dentro del grupo de los carbapenem encontramos el ertapenem, que tiene un espectro antimicrobiano frente a bacterias gram positivas y gram negativas aerobias anaerobias, exceptuando, como podemos observar, la Pseudomonas, el Acinetobacter, el enterococo y el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Una virtud que posee el ertapenem versus los otros antibióticos del grupo es que se puede dar en una sola dosis diaria intramuscular o endovenoso. Está indicado en infecciones intraabdominales, en el pie diabético, neumonía adquirida de la comunidad en pacientes internados, profilaxis en cirugía abdominal, y se transforma en una excelente alternativa para cumplir el tratamiento al alta, ya que se puede colocar, como mencionamos, en forma intramuscular. Los carbapénicos son los antibióticos más poderosos existentes a la fecha, por lo que deben usarse solo
en indicaciones precisas como infecciones graves nosocomiales, en huéspedes inmunocomprometidos, infecciones por microorganismos resistentes y como monoterapia en infecciones polimicrobianas, y si es posible siempre con un organismo aislado y con sensibilidad conocida. Usados en infusiones de 2 a 4 horas, aumenta la actividad bactericida. Y si bien existen diferentes carbapenemasas como la metalo-beta-lactamasas cromosomales o adquiridas, producidas por bacilos gram negativos, como Pseudomonas acinetobacter, etc., que lo inactivan. La resistencia del SAM-R y el Enterococcus faecium se debe a la menor afinidad de las PEP 2 y 5 respectivamente para este tipo de antibióticos. Y el último antimicrobiano dentro de los beta-lactámicos que vamos a analizar son los monobactámicos, y acá encontramos el Aztreonam, patentado en el año 86. Es un antibiótico natural producido por diferentes bacterias del suelo que se une solo a la PBP3. Se caracteriza por no tener reacción cruzada de hipersensibilidad con ninguno de los otros beta-lactámicos. Es por esto que se puede usar en casos de alergia grave a los mismos. Es bactericida y activo solo contra bacilos gram negativos y Pseudomonas, pero no tiene actividad alguna contra los cocos gram positivos ni anaerobios por carecer afinidad por sus respectivas PBP. Es sinérgico con algunos aminoglucósidos, pero no con carbapenems ni cefalosporinas de tercera generación que inducen a las bacterias a la producción de cefalosporinas cromosómicas clase C que lo hidrolizan y destruyen. Es por esto que es útil en infecciones hospitalarias y en pacientes con alergia mayor a beta-lactámicos seleccionados. Ahora nos introducimos en un nuevo grupo de antimicrobianos, llamados aminoglucósidos. Son antibióticos que se unen electrostáticamente a la superficie bacteriana, atraviesan la pared bacteriana por un mecanismo que demanda energía e inhiben la síntesis proteica por una unión de tipo irreversibles a las proteínas de la subunidad ribosomal 30S, que son muchas proteínas, y 50S, que es una sola. En concentraciones elevadas en el foco o en sangre, son capaces de inhibir la síntesis de la membrana bacteriana y por esto ser bactericida, como en otras oportunidades hemos nombrado. Esto es una muerte dependiente de concentración. Los disponibles a la actualidad son la gentamicina, la amicacina, tobramicina, neomicina, la kanamicina y la streptomicina. Los aminoglucósidos más utilizados son la gentamicina y la amicacina, y el resto en indicaciones específicas como la streptomicina y la kanamicina en tuberculosis, algunos también en forma de colirio. Los beta-lactámicos optimizan su penetración celular y por ello la combinación es sinérgica. Son activos principalmente contra bacilos gram negativos. Recordar, bacilos gram negativos, especialmente las enterobacterias y la Pseudomonas aeruginosa. Algunas cepas de cocos gram positivos, incluidos Staphylococcus aureus y Enterococcus, Mycobacterium en tuberculosis y Bruselas. Pero la Burkholderia, la Stenotrophomonas y el Staphylococcus aureus meticillium resistentes son todos resistentes a los aminoglucósidos. Alcanzan muy bajas concentraciones pulmonares y no atraviesan la barrera hematocefálica. Cabe recordar que la amicacina es la más activa contra cepas beta-lactamasas de espectro extendido positivas y micobacterias atípicas. La desventaja de este grupo de antimicrobianos es su gran toxicidad. Los aminoglucósidos no sufren metabolización en el hombre y se excretan activos por la orina por filtrado glomerular. Su nefrotoxicidad puede alcanzar hasta un 25% con insuficiencia renal no oligúrica y a veces reversible por un mecanismo fosfolipídico y necrosis tubular a nivel de las células del tubo contorneado proximal donde se acumula. Dentro de estos, la amicacina, por su menor acumulación a este nivel, es un poco menos nefrotóxica. Cabe destacar que en estos pacientes que se utilizan este tipo de antimicrobianos nefrotóxicos hay que monitorizar cada 2 a 3 días la función renal y no debe usarse por tiempos prolongados. La ototoxicidad, que puede ser tanto coclear como vestibular, es ocasional y puede llegar a ser irreversible. Además, produce un bloqueo de la placa neuromuscular por inhibición de la acetilcolina presináptica y bloqueo de receptores postsinápticos, por lo que estarían contraindicados en pacientes con miastenia gravis o botulismo, por ejemplo.
En la actualidad, los aminoglucósidos están indicados en situaciones especiales como algunas endocarditis infecciosas, infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes y tuberculosis resistente. Podríamos nombrar acá también los pacientes fibroquísticos. Cuando se los debe usar, debería hacerse en una monodosis total diaria, en perfusión de 30 minutos a 1 hora para conseguir un efecto bactericida dosis dependiente, utilizar su efecto postantibiótico prolongado sobre los bacilos gram negativos y el Staphylococcus aureus, y reducir su nefro y ototoxicidad antes mencionada. En casos de endocarditis, aún se sostiene usar una infusión intermitente cada 8 a 12 horas. Un nuevo grupo de antibióticos a analizar son las quinolonas. Estos son antibióticos bactericidas concentración dependiente, inhibidores de la adeneginasa en la topoisomerasa 2 y 4 bacteriana. Es importante destacar que bloquean el proceso de replicación, recombinación y reparación del ADN bacteriano. Esto sumado a la liberación de exonucleasas y o a la activación de proteínas lípicas letales, que explica además la muerte bacteriana. En base a su desarrollo, las primeras en aparecer han sido clasificadas como quinolonas de primera generación, esto en los años 60, con el ácido nalidíxico como su exponente principal, hoy utilizado solo para realizar test de resistencia en los laboratorios, activo solo para vía urinaria contra algunos bacilos gram negativos. Ya en el año 78 aparece la norfloxacina para vía urinaria y digestiva, y al año siguiente la ciprofloxacina, siendo estas quinolonas de segunda generación, ambas con mayor actividad contra bacilos gram negativos, incluidos la Pseudomonas aeruginosa, enteropatógenos, enterococos y el Staphylococcus aureus meticilino sensible, y en el caso de la ciprofloxacina, con capacidad para alcanzar concentraciones antibióticas adecuadas en sangre, pulmón y hueso. En el año 96 se desarrollaron las quinolonas de tercera generación, la levofloxacina y la gatifloxacina. La última no está en el mercado. En el año 99 aparecen las quinolonas de cuarta generación, la moxifloxacina, la clinafloxacina y la gemifloxacina. Las quinolonas de tercera y cuarta generación son denominadas quinolonas respiratorias por su espectro y actividad contra microorganismos responsables de infecciones respiratorias altas y bajas. La delafloxacina o delafloxacin es una nueva quinolona químicamente distinta a las fluoroquinolonas que conocemos en la actualidad. Posee un efecto ventajoso sobre el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Es una droga de reciente aprobación, no disponible en nuestro medio, pero la citamos para ir conociendo los nuevos antibióticos o herramientas que podamos nosotros utilizar en un futuro. Las quinolonas de uso actual, de segunda, tercera y cuarta generación, tienen un amplio espectro antimicrobiano. Son activas contra cocos gram positivos, estafilococos y enterococos, hemófilus, moraxella, gonococo, meningococo, microorganismos atípicos respiratorios, micoplasma y clamidia, bacilos gram negativos, la Pseudomonas aeruginosa y en algunos casos en la esquema de tratamiento para Mycobacterium tuberculosis. Y por supuesto para enteropatógenos como la Salmonella, la Shigella y la Yersinia. Cabe recordar que tienen un efecto postantibiótico prolongado y un efecto sobre los leucocitos postleucocitario importante. Por eso se administran en una o dos dosis diarias. Su potencial de resistencia es bajo y es debido a mutaciones cromosómicas. La biodisponibilidad es mayor al 90%. Son sinérgicas con beta-lactámicos y aminoglucósidos frente a bacilos gram negativos y con glucopéptidos sobre gram positivos, pero son antagónicos con la rifampicina. Es importante destacar, entonces, que son una excelente opción para las infecciones urinarias, por ejemplo la ciprofloxacina, aunque hay que recordar que la resistencia en nuestra población puede llegar hasta un 30%, pero en el empírico inicial sería una buena opción. Es importante destacarlo como la levofloxacina puede ser una excelente opción frente a una neumonía adquirida en la comunidad, y no solo porque cubre a los patógenos respiratorios comunes, sino que tiene esta posibilidad de cubrir a los intracelulares como el micoplasma y la clamidia. Respecto a las contraindicaciones y los efectos adversos de este grupo de antibióticos, tenemos que decir que por lo general son poco tóxicos, pero algunos son importantes. Es importante destacar
La tendinitis con ruptura del tendón de Aquiles por la toxicidad generada sobre las fibras de colágeno, en particular la levofloxacina, producen disglucemia secundaria a la alteración de la secreción o sensibilidad de la insulina, sobre todo en quinolonas de tercera y cuarta generación. Se han descrito convulsiones por inhibición de la unión del GABA a su receptor. Otra complicación importante a tener en cuenta es el fenómeno de QT prolongado, con bloqueo de los canales de potasio, con riesgo de arritmias ventriculares graves como la torcida de puntas. Es importante conocer estos efectos adversos, debido a que quizás si un paciente tiene esta afección o recibe algún otro fármaco que prolonga, por ejemplo el QT, y nosotros vamos a indicar una quinolona, saber el riesgo de este. Esto nos hace conocer en profundidad el fármaco. También están contraindicados en la lactancia y en menores de 16 años, y por supuesto en el embarazo están contraindicados por ser teratogénicos. En esta diapositiva podemos observar las recomendaciones principales de este grupo de antimicrobianos, las cuales hemos ido repasando previamente. Y nos introducimos en un nuevo grupo de antimicrobianos como son los macrólidos. Son antimicrobianos bacteriostáticos, actúan inhibiendo la proteína ribosomal 50S y bloquean las reacciones de translocación y transpeptidación que intervienen en la síntesis proteica. Tienen un efecto postantibiótico sobre los cocos gram positivos y negativos. Tienen muy buena penetración intracelular, sobre todo en las células del sistema fagocítico, donde alcanzan concentraciones muy superiores a la sérica. El espectro antimicrobiano incluye neumococos, donde podemos encontrar un 25% de resistencia, estreptococos piógenes, estafilococos aureus meticilino sensible, hemófilos influenza, los gonococos, moraxella y atípicos respiratorios. Es importante esto, micoplasma y clamidia. Clamidia trachomatis, propionibacterium acne, rhodococcus, helicobacter pylori, micobacterias atípicas, entre otros. La espiromicina tiene actividad muy inferior, pero es muy activa sobre protozoos como el toxoplasma y el Cryptosporidium. Es importante remarcar que los bacilos gram negativos son intrínsecamente resistentes a los macrólidos, dado que estos fármacos no pueden atravesar su pared bacteriana. Como se mencionó previamente, los macrólidos, aparte de su función o su actividad antimicrobiana, poseen propiedades antiinflamatorias, efectos denominados inmunomoduladores. Inhiben el factor de necrosis tumoral, interleuquinas, estabilizan la membrana de los polimorfos nucleares. Se ha visto que puede tener una reducción de la producción de biofilm, mejoran el clínis mucociliar y la hiperreactividad bronquial. Estos efectos inmunomoduladores se postulan como beneficiosos cuando se usan combinados con betalactámicos en el tratamiento de la neumonía grave de la comunidad. Históricamente se los han usado como alternativa en pacientes alérgicos a los betalactámicos. Actualmente se los reserva para el tratamiento de infecciones respiratorias altas y bajas, ya que alcanzan buenas concentraciones en pulmón. Recordar que aparte de cubrir los gérmenes comunes, también cubren los atípicos respiratorios. También se puede utilizar para legionellosis, bartolenosis, úlcera péptica asociada para Helicobacter pylori. Acá vamos a recordar la claritromicina en esquema de 500 miligramos cada 12 horas. Infección por Mycobacterium avium, clamidia trachomatis, uretritis gonocóxica. Es importante recordarlo esto en el tratamiento con acitromicina, 2 gramos monodosis para la guardia o para el consultorio. Enteritis por Campylobacter. Es importante destacar que la acitromicina puede administrarse durante el embarazo. La diarrea por aumento de la motilina es el principal efecto adverso. Se han asociado aumento del riesgo de muerte cardiovascular en pacientes con patología previa, sobre todo con acitromicina, debido a hipopotasemia o hipomagnesemia, pues son fármacos proarrítmicos y pueden prolongar el intervalo QT y producir así una torcida de puntas. Por último, es importante destacar que ninguno alcanza concentraciones útiles en sangre, por lo que no debe usarse para el tratamiento de bacteremias, y si no, debe hacerse en tratamientos combinados con otro fármaco antimicrobiano que sea bactericida, por ejemplo, ampicilina surfactam más un macrólido como claritromicina en tratamiento empírico inicial para una neumonía adquirida en la comunidad. Ahora hablaremos de los glicopéptidos. Son antibióticos bactericidas tiempo dependientes que actúan
inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, dado que inhiben la síntesis y el ensamblaje de los polímeros de peptidoglicano, que forman la pared, en un paso metabólico previo y diferente a los betalactámicos. También alteran la permeabilidad de la membrana citoplasmática, inhiben la síntesis de RNA y poseen un efecto postantibiótico sobre los cocos gram positivos. De igual manera que los betalactámicos, requieren de bacterias proliferantes para ejercer su efecto. La posibilidad de utilizarlos en infusión continua podría tener menos efecto nefrotóxico y alcanzar su máximo potencial bactericida. Es importante recordar que son activos contra el Staphylococcus aureus meticino sensible, si bien son bactericidas más lentos que los betalactámicos y menos potentes. Su principal acción radica en el Staphylococcus aureus meticino resistente, tanto hospitalario como comunitario. Este grupo de antibióticos no tienen actividad frente a los bacilos gram negativos, ya que la membrana externa impide su acceso al sitio de acción. Dentro de este grupo farmacológico encontramos la teicoplanina, que tiene actividad antimicrobiana similar a la vancomicina, pero se diferencia en que tiene una vida media más larga, que puede llegar a 100 horas, lo que permite su administración una vez por día, tanto por vía endovenosa como intramuscular. No produce el síndrome de hombro rojo, como la vancomicina, tiene mayor captación ósea, que sería un potencial uso para la osteomielitis, por ejemplo, y menor potencial oto y nefrotóxico. Este grupo de antibióticos está indicado solo para el tratamiento de infecciones como endocarditis, neumonías, osteomielitis, celulitis y meningitis por cocos gram positivos resistentes a los betalactámicos. En pacientes alérgicos a los betalactámicos, en infecciones por Clostridium difficile, esto se da en forma vía oral, y como profilaxis, precolocación de prótesis en lugares de alta prevalencia por Staphylococcus aureus meticino resistente. En esta diapositiva podemos observar nuevamente las indicaciones de los glucopéptidos. Una aclaración a destacar es que la vancomicina, por su baja penetración pulmonar, es menos efectiva que el linezolid en el tratamiento por neumonías por Staphylococcus aureus meticino resistente. Y en forma reversa, es más efectivo por la concentración sanguínea, la vancomicina, respecto al linezolid, para tratar este tipo de germen que nosotros llamamos gérmenes problema o de difícil tratamiento. A continuación, hablaremos brevemente de los lipoglicopéptidos, un grupo nuevo de antibióticos derivados de los anteriormente mencionados, en donde encontramos la telavancina y la dalbavancina. La telavancina es un derivado de la vancomicina que se ha mostrado más efectivo en infecciones por microorganismos resistentes al linezolid, daptomicina y cepas visa, que son Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina. Está indicado en infecciones cutáneas e neumonías nosocomiales por Staphylococcus aureus meticino resistente. La dalbavancina es un derivado de la teicoplanina con vida media muy prolongada, que puede llegar a 250 horas, que permite una administración de una vez por semana, con la mayor actividad bactericida in vitro que la vancomicina, y teicoplanina por mayor anclaje a la pared bacteriana. A su vez, tiene menor potencial nefrotóxico. La clindamicina pertenece al grupo de las lincosamidas, es bacteriostática por unión a la proteína 30-DS. Es importante recalcar que nunca debe administrarse junto a macrólidos, pues estos son antagónicos. Es un antibiótico activo por vía oral y endovenosa, y tiene actividad contra los cocos gram positivos, incluidos el Staphylococcus aureus meticino sensible, al resistente, pero solo comunitario, a diferencia de la vancomicina que describimos previamente, que puede ser tanto comunitario como nosocomial. Siguiendo con la lista de gérmenes a los que tiene espectro, es el neumococo, el Streptococcus pyogenes, anaerobios de la boca, Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, aunque encuentran un 20% de resistencia, y no tienen actividad contra los bacilos gram negativos. Es importante destacarlo que para las infecciones de la vía aérea superior o de boca, si uno es alérgico a los betalactámicos, podría tener una indicación. Además, tiene efecto inmunomodulador, ya que suprime la producción de toxinas bacterianas, antagoniza el factor de necrosis tumoral alfa, favorece la ozonización y la fagocitosis. Además, tiene efecto antitoxina del Staphylococcus aureus y se la usa para infecciones necrosantes de la piel y partes blandas, como por ejemplo la infección del piso pelviano, de los
que ocurre generalmente en los pacientes alcohólicos o diabéticos, como la gangrena de Fournier. Como ya mencionamos, es efectiva en tratamiento de infecciones orofaringias de vías aéreas superiores y combinada con beta-lactámicos en las infecciones por anaerobios, neumonías aspirativas como ejemplo, infecciones intraabdominales, cerebrales, de piel y partes blandas. El efecto adverso más importante es la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, que puede comenzar durante el tratamiento o semanas después, debido a que la droga se elimina lentamente por el organismo. El metronidazol es bactericida a concentración dependiente, tiene capacidad de atravesar la pared de los abscesos y se encuentra disponible para uso oral y endovenoso. Penetra la célula bacteriana por difusión pasiva, transformándose en un compuesto intermedio con radicales libres que daña el ADN bacteriano y causa la muerte celular. Es el antimicrobiano antianaeróbico más potente que poseemos. Es muy activo contra los anaerobios colónicos como la Bacteria fragilis, Fusobacterium, Clostridium, Enteromonas histolítica, Yardellambria, Helicobacter pylori, Trichomonas y Gardnerella vaginalis. Es importante destacar que combinado con beta-lactámico es muy efectivo contra el tratamiento de infecciones mixtas por anaerobios y aerobios, intraabdominales y cerebrales, y de probada eficacia en el tratamiento de colitis pseudomembranosa no severa producido por el Clostridium, ya que en forma severa es más efectiva la vancomicina. Es un antibiótico que está contraindicado en el embarazo por ser teratogénico y durante la lactancia, y puede producir efecto antabús, rubor facial y de cuello, palpitaciones, taquicardia, hipotensión, vértigo, náuseas y vómitos con la ingesta de alcohol. La trimetroprima sulfametoxazol es un antibiótico introducido en la década de los 60, pero su uso ha aumentado significativamente a partir de 1980 por la epidemia del HIV-Sida. La combinación es bactericida pues inhibe la síntesis de folatos y con ello el ADN bacteriano. La relación óptima de trimetroprima y sulfametoxazol para la sinergia es de 1 a 20. Posee propiedades inmunomoduladoras debido a que aumenta la actividad bactericida y la quimiotaxis de los neutrófilos, la fagocitosis de los macrófagos, mientras que reduce la proliferación linfocitaria y la inflamación sistémica. Es un antibiótico que tiene muy buena penetración intracelular y es activo contra gran cantidad de gram positivos, como pueden ser sobre todo, y de destacar, Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario, otra opción de tratamiento junto, por ejemplo, con la clindamicina. A su vez, tiene actividad para Pneumocystis jirovecii y el Plasmodium falciparum, entre otras indicaciones de importancia. Dentro de las reacciones adversas de la trimetroprima sulfametoxazol encontramos las reacciones de hipersensibilidad cutánea, como síndrome de Sweet, síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Lyell o la psoriasis eritrodérmica. Además, depresión de médula ósea con citopenias, deficiencia de folatos, hiponatremia, hiperpotasemia e hiperuricemia. La nefritis intersticial, la meningitis inducida por droga y la psicosis aguda son efectos adversos de este grupo de fármacos importantes. Se mantiene como tratamiento electivo para la neumonía por Pneumocystis jirovecii, toxoplasmosis cerebral, Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario y como profilaxis de infecciones oportunistas, como por ejemplo por Pneumocystis jirovecii, en pacientes con HIV, en tratamientos prolongados con corticoides e en infecciones urinarias recurrentes. La rifampicina pertenece al grupo de las rifamicinas, sintetizada ya en el año 1956. Es un antimicrobiano usualmente bactericida, pero puede ser bacteriostático dependiendo del microorganismo y de la concentración de la droga. Su actividad bactericida es concentración dependiente y tiene un efecto postantibiótico prolongado. La rifampicina es activa frente al Staphylococcus aureus, incluido el SAMR, y los Staphylococcus polaris negativos, Streptococcus pyogenes, neumococo, meningococo e Haemophilus influenza, y por supuesto también en tratamiento contra el bacilo tuberculoso. Es importante destacar que la mayoría de los bacilos gram negativos son intrínsecamente resistentes. La resistencia a la rifampicina ocurre cuando es usada inapropiadamente como monoterapia y se debe a menudo de mutación de genes.
La rifampicina es usada combinada en el tratamiento de infecciones por estafilococos, sobre todo frente a cuerpos extraños, por ejemplo la endocarditis protésica. También es utilizada en meningitis neumocóxica asociada a vancomicina y ceftriaxona. La rifampicina tiene propiedades ventajosas en el tratamiento de las infecciones crónicas por estafilococo. Es bactericida, logra altos niveles intracelulares y puede penetrar el biofilm. En estudios con animales, la terapia adyuvante con rifampicina muestra beneficios en infecciones por cuerpos extraños, como dijimos previamente, en este caso con prótesis, y en osteomielitis. La rifaximina es una rifamicina que actúa solo en la luz intestinal y es pobremente absorbida. Es activa contra organismos gram positivos, incluido el Clostridium difficile, y esencialmente contra patógenos entéricos, sobre todo E. coli, Yersinia, Shigella, entre otros. Está aprobada para el tratamiento de la diarrea del viajero, causada por cepas no invasivas de E. coli, infecciones por Clostridium difficile, y para el tratamiento de la encefalopatía hepática. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que penetran las bacterias por difusión pasiva, actúan sobre la unidad ribosomal 30S e inhiben la síntesis proteica. También altera la permeabilidad de la membrana bacteriana, inhibe las síntesis enzimáticas como fosforilación oxidativa. Las más utilizadas en la actualidad son la doxiciclina, la aminociclina y la tigeciclina. Tienen un amplio espectro, son activas contra cocos gram positivos, incluidos el neumococo, estafilococos aureus meticinios sensibles, algunas cepas de SAM-R, coagulasas negativos, atípicos respiratorios, clamidia, brucelas, rickettsia y plasmodium. Encontramos en nuestro medio la vía oral. Dentro de los efectos adversos producen fotosensibilidad, pigmentación cutánea y ungueal, la aminociclina, y síndrome de lupus-like, la aminociclina, diarrea con coloración marrón y amarilla de los dientes. La tigeciclina es una gliciciclina derivada de la aminociclina, pero 20 veces más potente, que inhibe la síntesis proteica por unión a la proteína 30S, pero con un espectro antimicrobiano muy amplio, que incluye Staphylococcus aureus meticinios sensible, al meticino resistente, algunas cepas visas, Enterococcus faecium y fecaris, resistentes a vancomicina, neumococo penicilino resistente, atípicos respiratorios, bacilos gram negativos múltiples resistentes, productores de beta-lactamasa de espectro extendido e incluso carbapenemasas, que incluye la Klebsiella y el Acinetobacter, a Clostridium y anaerobios. Es importante destacar que la Pseudomonas y el Proteus son intrínsecamente resistentes. Todo esto lo hace muy tentador y pensar que es un superantibiótico, pero a pesar de esto tiene grandes ventajas, que es bacteriostático, no alcanza concentraciones útiles en sangre, pues difunde rápidamente los tejidos, lo que impide su uso en bacteremias, y la concentración pulmonar y urinaria es pobre, lo que limita su eficacia en el tratamiento de las neumonías nosocomiales e infecciones urinarias. Ha demostrado eficacia en el tratamiento de las infecciones abdominales complicadas de piel y partes blandas. Por último, ya en el año 2012, la FDA informó un aumento de mortalidad entre un 4 versus un 3% asociado al uso de tigeciclina comparado con otras drogas, y se atribuyó a la muerte por progresión de la infección. En esta diapositiva podemos encontrar las indicaciones de la tigeciclina. Las oxazolidinonas fueron descubiertas en el año 1987 y pertenecen a este grupo el linezolid y el tidesolid. Son antimicrobianos bacteriostáticos, pues inhiben la síntesis proteica por unión a la proteína 50S, tienen un efecto postantibiótico prolongado y tiene una biodisponibilidad oral al 90%. Su espectro incluye el Staphylococcus aureus meticino sensible, al resistente hospitalero y comunitario y el enterococo resistente a vancomicina, ya sea Faecium y fecalis, y las cepas visa, o sea, Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina. Es importante destacar que el linezolid tiene un efecto inmunomodulador, ya que tiene la capacidad de antagonizar la toxina de Panton-Valentine producida por el SAM-R de la comunidad, que produce necrosis fisural y lisa a los neutrófilos.
Este antimicrobiano es una buena alternativa para el tratamiento ambulatorio de las infecciones por SAMR, como osteomelitis e infecciones de piel y partes blandas. Es importante recalcar que debe evitarse el uso concomitante con inhibidores de la recaptación de serotonina por el riesgo de desarrollar un síndrome serotoninérgico. En esta diapositiva podemos observar los efectos adversos antes descritos. El colistin es una polimixina E. Es un antibiótico bactericida a concentración dependiente. Tiene efecto postantibiótico contra los bacilos gram negativos y muy bajo potencial de resistencia. Además, actúa también como detergente de membrana, facilitando la penetración de otros antibióticos, por ejemplo los carbapenem. La combinación de colistin más un carbapenem frente a gérmenes que presentan resistencia tipo KPC es una gran estrategia de tratamiento. Es activo principalmente contra bacilos gram negativos multiresistentes, como Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas, incluidas productoras BLE y carbapenemasas. Hay que recordar que es inactivo frente a Serratia, Proteus, Burkholderia, contra organismos gram positivos y anaerobios. Es un antimicrobiano que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de infecciones respiratorias, abdominales y bacterianas producidas por microorganismos resistentes. Además, puede usarse en forma de aerosol para infecciones respiratorias en casos de fibrosis quística. La daptomicina es un lipopéptido descubierto en los años 80. Es un antibiótico bactericida a concentración independiente de acción rápida. Es activo sobre cocos gram positivos, incluido el Staphylococcus aureus meticino sensible y el Staphylococcus aureus meticino resistente, enterococos resistentes, incluso los resistentes a vancomicina, linezolid y sinercid, que es otro grupo de antibióticos que ha caído en desuso. Es sinérgico con la gentamicina para estafilococos y enterococos. Cabe aclarar que no tiene acción sobre los bacilos gram negativos y el surfactante pulmonar lo inactiva. Como efecto adverso puede producir miositis con aumento de CPK y neumonía eosinofílica. Se ha demostrado ser muy eficaz para el tratamiento de endocarditis e infecciones de piel y partes blandas producidas sobre todo por Staphylococcus aureus meticino resistente y por Enterococcus faecium. Es uno de los antibióticos creados prácticamente para combatir al SAMR. En esta diapositiva podemos recordar los efectos adversos y recordar una vez más que no se utiliza en neumonías. En esta diapositiva recordamos las indicaciones de la daptomicina: endocarditis, infecciones cutáneas sobre todo por SAMR e infecciones por Enterococcus faecium. En esta diapositiva solo les dejo para recordar cuáles son los antianaerobios efectivos, como el metronidazol, los carbapenem, clindamicina, piperacilina, tazobactam y la ampicilina sulbactam, sobre todo para los que son supradiafragmáticos. El metronidazol lo ponemos primero por ser el más importante de todos. En esta diapositiva, estimados alumnos, les dejo una especie de organigrama, de diagrama, para utilizarlo en forma de recordatorio para tratar de aprender y memorizar los diferentes antibióticos y el espectro que ellos poseen. Espero que les sea de utilidad como lo fue para mí. Estimados alumnos, hemos llegado al final de la clase de